Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Decía San Juan Pablo II que hemos celebrado este miércoles: la peor prisión es un corazón cerrado. Ana, me parece una osadía preguntarte quién era Juan Pablo II. La mayoría de las personas que nos escuchan son coetáneas a San Juan Pablo II y han seguido muchos de sus pasos, así que poco podemos descubrir de la inmensa figura de nuestro santo de hoy. Karol Wojtyła, que nació en un pueblito de Polonia, vivió guerras, fue huérfano joven y terminó siendo papa, el primer papa no italiano en 5 siglos, además en un mundo sacudido por la Guerra Fría. Al inicio de su pontificado exclamó: "No tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo", y este mensaje lo llevó por todo el mundo. Los 27 años de su pontificado los dedicó a abrazar a jóvenes, familias y creyentes de todas las religiones. Fundó las Jornadas Mundiales de la Juventud y hasta perdonó a quien intentó matarlo. Su vida fue un canto a la esperanza. No tengáis miedo, decía, y con él millones de personas abrieron las puertas a Cristo. Pues es una vida muy interesante. Sí, además una gran figura. Una gran figura. El Magno, se les llama en muchos sitios. Juan Pablo II el Magno. Hoy vamos a irnos hasta una parroquia de Badajoz, la parroquia de San Juan Macías. Tenemos preparado un reportaje porque cumple 50 años. Sí, y además va a celebrarlo con la visita de la patrona de la ciudad de Badajoz, que precisamente ha llegado hoy a esta parroquia y va a estar todo el fin de semana. Vamos a hablar más sobre este asunto en el reportaje que te hemos preparado para los próximos minutos. Pero también vamos a hablar de vocaciones, porque nuestra diócesis va a entrar en este curso en un proceso en el que va a preguntar a los fieles ¿para quién soy? Vamos a centrar la mirada en las vocaciones y se va a hacer desde distintas delegaciones durante todo el curso. Nos van a contar un poquito más responsables de estas delegaciones en unos minutos. También tendremos nuestros colaboradores habituales. Juan Antonio Morquecho nos traerá una píldora de la doctrina social de la Iglesia. Con Guillermo Díaz Manzano volveremos una semana más a Zuchal y Rafa Angulo pondrá la última palabra. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. La Virgen de la Soledad, patrona de Badajoz, visita desde esta mañana y hasta el domingo la parroquia de San Juan Macías en la Avenida de la Paz. Llegaba esta mañana y esta tarde a partir de las 5 se abrirá la parroquia para que la gente pueda ir a venerarla. La razón es que esta parroquia celebra 50 años. Cumplirá medio siglo el día 8 de diciembre, por lo que desde el mismo día de 2024 empezaron a celebrarlo con una Eucaristía de apertura y una oración propia, dando gracias a Dios por este medio siglo. Más adelante convocaron un concurso de pintura para los niños donde participaron más de 400. En febrero se organizó una exposición de fotografías de la historia de la parroquia desde sus inicios. El día de San Juan Macías, el 16 de septiembre pasado, visitó la parroquia el propio arzobispo que presidió la Eucaristía. Escuchamos a Manuel Alegre, que es su párroco. Sí, llevamos mucho tiempo con estas celebraciones, ¿no? La delegación de misiones me propusieron que, porque este año, con motivo del 50 aniversario de la parroquia y de la canonización, pues se hiciera en la parroquia el Festival de la Canción Misionera, ¿no? Y allí se hizo, ¿no? El 16 de septiembre, normalmente nosotros celebramos lo que es el Día de San Juan Macías, que es la fiesta del patrón, y que fue nuestro arzobispo, don José, a celebrar la Eucaristía. Manuel Alegre comenta una curiosidad que no todo el mundo sabe. En un principio no se iba a llamar Parroquia de San Juan Macías, sino Parroquia de Santa Marina. Fue con la canonización del santo de Ribera del Fresno, de la que se conmemoran también 50 años, cuando se decide cambiar el nombre. La parroquia empezó a llamarse con el nombre de Parroquia de Santa Marina. ¿No? Entonces, bueno, esto fue en época del obispo don José María Alcaraz y Alenda, ¿no? Y entonces, bueno, pues así se quedó, ¿no? Hasta que luego ya, con el paso del tiempo, cuando ya se erige lo que es la parroquia, pues ya pasa, ¿no? Precisamente por el acontecimiento de la canonización de
San Juan, canonización de San Juan Macías, ¿no? Claro. Entonces el obispo pues ya accedió a que se cambiara, ¿no? A petición del primer párroco de la parroquia, pues que se cambiara al nombre de este santo, que es un santo extremeño. Durante el fin de semana se llevarán a cabo diversos actos en torno a la patrona de Badajoz. Se ha implicado a algunos colegios, como el de Santa Teresa o el Colegio Sopeña, y ya el sábado por la mañana se abrirá la parroquia a las 10. El 25 por la mañana abriremos la parroquia desde las 10 hasta la 1, más o menos, ¿no? Para hacer un besamanos a la Virgen. A la Virgen de la Soledad. A la Virgen de la Soledad. Y también vamos a celebrar una oración ya preparada, ¿no? Una oración y una Eucaristía. Y el 26 sería la misa y la despedida de la Virgen de la Soledad. Creo que es un momento muy importante y desde aquí pues invito a toda la gente que quiera acompañarnos, ¿no? en este evento del 50 aniversario de la parroquia, pues a que participe, ¿no? Porque creo que va a ser enriquecedor para todos. El primer párroco fue don Manuel Santos, que ha permanecido prácticamente toda su vida en la parroquia y cuyo trabajo es destacado por el párroco actual. Ahí estamos trabajando con mucha ilusión, haciendo muchas cosas, y hay que valorar, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Yo valoro, en primer lugar, y lo digo, ¿no? Hay que valorar ese trabajo tan grande que don Manuel Santos, ¿no? Pues ha hecho en esta parroquia, ¿no? Han sido 50 años donde se ha trabajado muy bien, ¿no? Y bueno, y gracias a ese trabajo, bueno, los demás nos podemos aprovechar, ¿no? Tenemos que seguir trabajando, claro, ¿no? Porque hay que seguir trabajando, pero hay que dar gracias, y luego dar gracias a la comunidad, ¿no? La comunidad cristiana de la parroquia de San Juan Macías, pues se ha volcado, ¿no? Se ha volcado, ha participado, ¿no? en muchas cosas y están dispuestos, ¿no? Pues a seguir trabajando por ella. El día 8 de diciembre, cuando se cumplen los 50 años, será la misa de clausura. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. El año pasado se celebró un Congreso Nacional sobre la cultura vocacional. Fue en Madrid, para toda la Iglesia en España, y ahora eso tiene que llegar a las diócesis. En Mérida, Badajoz, ya se está trabajando para crear cultura vocacional. Fue una idea que además surgió también en las asambleas que celebrábamos el año pasado y que se plasmará en el Plan Pastoral Diocesano, una especie de programa para trabajar en la diócesis durante los próximos 4 años. Esa iniciativa para potenciar una cultura vocacional en sentido amplio en la archidiócesis contempla la celebración de unas jornadas vocacionales el 18 de abril y además habrá 3 vigilias durante el curso. La primera será hoy, en la Catedral, a las 6 de la tarde, de 6 a 8. Y vamos a hablar con varias personas que están trabajando en esa iniciativa para crear una cultura vocacional en sentido amplio en la archidiócesis. Francisco Orán, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Aquí Muy estamos, buenas. gracias a Dios. María Cerqueira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Juanjo, gracias. Encantada de estar aquí. Y Mar Camargo, ¿cómo estás, Mar? Pues encantada, muchas gracias por invitarnos. Es una representación variada porque son varias vocaciones. Francisco Orán es sacerdote, María Cerqueira es laica y Mar Camargo es religiosa, con lo cual de alguna manera queda representada en esta mesa pues distintas vocaciones en el seno de la Iglesia. Bueno, contadnos qué es crear cultura vocacional. Vamos a empezar por el principio, por los cimientos. Mar. Bueno, pues crear una cultura vocacional es crear un ambiente en la diócesis también y entender que la vida es una vocación, ¿no? Estamos llamados a ser, ¿no? Lo primero, no tanto a hacer, sino a ser y hacer vida. Entonces, bueno, ¿en qué consiste la cultura vocacional? En ir haciendo acciones concretas donde las personas se sientan llamadas. Desde el bautismo estamos llamados a la santidad y estamos acostumbrados quizá cuando oímos la palabra vocación a pensar en la vida consagrada o en la sacerdotal, pero es mucho más amplio, ¿no? El Señor nos llama a todos y luego se concreta a algo específico, ¿no? Puede ser una vida comprometida como laico o la vida consagrada o la sacerdotal, ¿no? Pero todos estamos llamados desde el bautismo y es crear bueno, como entender
que estamos llamados a algo grande, que Dios ha pensado algo para nosotros, ¿no? Más allá de lo específico, ¿no? Luego se tendrá que concretar. Claro, que la vida al final lo que tú te dediques es una concreción de esa llamada que Dios hace a todos los bautizados. Eso es, sí. Y bueno, ¿cómo se va a concretar en la diócesis este proyecto, Kiko? Bueno, pues siendo consciente de que la Iglesia es una familia vocacional y que Dios llama dentro de la Iglesia, pues nosotros este año, uniéndolo un poco al proceso que ha sido de las asambleas diocesanas, pues también vamos a trabajar juntos y en comunión pues 3 vigilias que reflejan los 3 estados de vida y que concluye el proceso con un encuentro en abril sobre la vida como vocación a nivel diocesano, para que reflexionemos también, para que sea también un festival, también donde todos también, haciendo eco del congreso que fue una fiesta del Espíritu en Madrid, el curso pasado, pues también sea también una fiesta diocesana, donde juntos, bueno, pues descubramos que como asambleas llamados tenemos la responsabilidad de ir generando esa cultura vocacional y ayudar a los demás a que se pongan delante del Señor a descubrir para quién soy, ¿no? Las vigilias van a ser 3 a lo largo del curso y esa jornada vocacional es el 18 de abril. Sí, así es. La primera vigilia la tenemos, de hecho, el próximo viernes 24 de octubre. Muy bien, ¿vale? Ya te lo tenemos encima. María, ¿qué se le pide a la archidiócesis? Porque, claro, eso viene de la conferencia episcopal, de ese Congreso Nacional, y eso hay que aterrizarlo en la diócesis. Hay un grupo que está trabajando en este asunto, la Delegación Episcopal para las vocaciones sacerdotales y vida consagrada, la Delegación Episcopal para el laicado, la Delegación para el clero, pero eso, digamos, es muy institucional, entre comillas. Las parroquias tienen que trabajar en esto, los movimientos. ¿Qué se le pide? Bueno, pues en primer lugar se nos pide trabajar juntos, trabajar sinodalmente, que es verdad que lo venimos haciendo ya. Pero se pide que nos sumemos todos a ese objetivo de crear una cultura vocacional, cada uno desde el estamento en el que esté, desde el nivel de concreción que sea a nivel arciprestal, a nivel de vicaría, a nivel de parroquia, arciprestazgo. ¿Y cómo se puede hacer? Pues en primer lugar, sumándonos a aquellas acciones que hay establecidas ya en el programa pastoral de este curso, que como ha dicho Kiko son las vigilias y la jornada vocacional que se va a desarrollar casi a final de curso. Pero es verdad que luego a nivel de parroquia, de movimientos, de los distintos grupos, se puede también desarrollar los materiales que las mismas delegaciones van a compartir. Se pueden coger en la página web y desde ahí concretar en sus distintas realidades ese plan que hay para ir concibiendo la vida como vocación, como llamados de Dios, ¿no? Para algo concreto, para un sueño concreto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esos materiales van a estar también en la página web de la archidiócesis, meridabadajoz.net, y además se puede contar con vosotros para echar una mano a aquellas personas que... Sí, estamos dispuestos también a acercarnos a aquellas zonas pastorales donde quieran pues más información sobre lo que hemos vivido en el Congreso de Vocaciones, cómo trabajar el tema vocacional en las parroquias, en la catequesis, con los jóvenes. Bueno, la idea es que esta cultura vocacional se vaya impregnando en todo, que sea algo transversal, ¿no? En toda la catequesis, en toda la vida parroquial, en toda la iglesia, ¿no? Además, esto se puede adaptar a los distintos niveles no es solamente para gente que tenga que tomar una decisión en su vida, que vale, que es importante, ¿no? Sino que esto vaya empapando a los chavales desde pequeños, sabiendo que el futuro de su vida pues no está en ganar mucho dinero, en tener mucho prestigio, en ser famoso, sino en servir, ¿no? Se trata de, en concreto, cómo voy a amar y servir en cada día, ¿no? O sea, más en el pequeño sí que damos cada día, se va construyendo el gran sí vocacional, ¿no? Pero eso hay que ir haciéndolo poco a poco, ¿no? Porque parece que la vocación es algo que es a los 18 años, o a los 20, o a los 30 ya... hay que decidir qué voy a ser o qué es lo que Dios quiere para mí. Pero es para quién soy es desde siempre, ¿no? Soy para Dios desde el momento en el que me concibieron mis padres, ¿no? Y desde ahí es ir pues descubriendo también para quién soy de niño, para quién soy de adolescente y cuál es la vocación al final específica a la que estoy llamado. Me estaba acordando de unos versos de Santa Teresa de Jesús que lo hemos celebrado hace poco,
que decía, vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis a hacer de mí? Que resume muy bien esa idea que está lanzando Mar. Bueno, ¿en qué va a consistir esa jornada vocacional del 18 de abril? Pues estamos ahora trabajando, bueno, en el equipo de la delegación para hacer un esquema a grosso modo de lo que va a estar compuesto el día, pero es verdad que como la apuesta es trabajar juntos y trabajar en comunión, pues estamos a la expensa de que empecemos a poner en marcha la primera vigilia para trabajar con las diferentes delegaciones y ponerlo en marcha, ¿no? La idea es que haya un espacio donde recemos juntos, un espacio donde reflexionemos juntos sobre la vocación, la vida como vocación, y un espacio donde celebremos juntos la alegría de haber sido llamados por el Señor, como esa asamblea de llamados, como bautizados, que nos llama a la misión concreta de vivir nuestra vida no desde lo que hacemos, sino desde lo que somos, ¿no? En Dios, ¿no? Y ahí, bueno, pues intentar que ese día sea una parte de oramos juntos, pensamos juntos y celebramos juntos, ¿no? Aparte de nuestra fe, bueno, pues esa llamada que Dios nos hace cada día, como decía Mar. Pues ya tenemos ahí los datos encima de la mesa y conforme se vayan acercando fechas vamos recordando. Muchísimas gracias a Francisco Orán, a María Cerqueira, a Mar Camargo, y estaremos pendientes de vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, estar atentos a las noticias. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Pues después de la entrevista llega esa píldora de doctrina social de la Iglesia. Morque, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y vosotros? ¿Qué nos traes? Pues hoy vamos a hablar un poquito del trabajo, ¿no? Porque en esta economía de nuestro mundo globalizado, ¿no? Pues que normalmente es una economía que prima la finanza sobre la vida de las personas. Se pone la economía, la rentabilidad, el interés económico por encima de la dignidad de las personas, ¿no? Pues se tiende normalmente a instrumentalizar el trabajo humano, ¿sí? A pensar que el trabajo es simplemente un instrumento, un medio y nada más, ¿no? Como un factor de como decía antes, de rentabilidad. Y sin embargo, y eso se manifiesta muchas veces pues en la precariedad laboral, en el paro estructural, en la inseguridad que viven las personas en el mundo del trabajo. Incluso hoy nos damos cuenta de que tener un empleo no asegura que uno no caiga en la pobreza, ¿no? Que lo estamos experimentando. Entonces, el trabajo, dice la doctrina social de la Iglesia, que tiene un valor que va más allá de lo económico, porque es un bien de la persona, ¿no? Y como dice la labor en Exercen, no hay duda de que el trabajo humano tiene un valor ético, que está vinculado completa y directamente al hecho de que quien lo lleva a cabo es una persona. Muy bien, pues son palabras casi revolucionarias en el mundo de hoy. Sí, y fíjate, son palabras de Juan Pablo II de hace ya unos cuantos años. Muchísimas gracias, Morque. A vosotros. Y vamos ahora con la escapada, Juanjo. ¿Qué te parece que si cogemos esa mochila viajera que nos propone cada semana Guillermo Díaz Manzano? Pues cogemos la mochila, nos la colocamos y vamos a donde ya sabemos que íbamos a ir, que es a Ceuchal. Sí, porque ya además la semana pasada nos comunicó Guillermo que vamos a hacer un recorrido de 3 episodios por Aceuchal. Vamos por el segundo. 4, bueno, pues una semanita 4. más. Vamos todavía por el segundo porque es que Aceuchal tiene mucho que ver. Aceuchal tiene mucho que ver. Pues adelante, Guillermo. Feliz día, amigos de la escapada. Seguimos en Aceuchal, como comentábamos la semana pasada, para redescubrir una de sus joyas patrimoniales menos conocidas, pero cargadas de historia, la ermita de San Andrés. Un rincón donde convergen lo medieval, lo mudéjar y lo devocional, testigo del origen y evolución de esta villa. La ermita de San Andrés se encuentra en la céntrica plaza conocida como Llano de San Andrés, muy próxima al antiguo Posito, actual biblioteca municipal. Y la casa de los Rangel es la única ermita de Aceuchal con origen medieval. Se cree que su construcción pudo comenzar hasta finales del siglo XIV o principios del XV, con materiales y técnicas mudéjares muy típicos del entorno. En su arquitectura se advierte claramente el estilo mudéjar, construida en ladrillo, con contrafuerte para sostener su techumbre, y un uso interno notable de ladrillo en muros y arcos. El interior consta de una nave única dividida por arcos, fajones, en 4 tramos, que sostienen su cubierta. En el presbiterio hay una cúpula con linterna, un añadido posterior de carácter barroco que aporta luz cenital. Un detalle que enriquece su patrimonio es su retablo barroco del siglo XVIII. En este retablo se estructura en banco, cuerpo central y ático, decorado con columnas salomónicas.
En la hornacina central se venera la escultura de San Andrés, retratado con la cruz en aspa, símbolo de su martirio y acompañado de atributos como el libro o peces, recordando su oficio de pescador. Pero no es la única imagen que en ella se conserva. En uno de sus muros se halla una pequeña talla de la Virgen de la Salud con el Niño, del siglo XVI, de estilo sevillano. La tradición local sostiene que esa imagen fue atesorada durante épocas de peligro. Se la escondió para protegerla y luego fue restaurada. Al restaurarse, se descubrió que habría sufrido quemaduras parcialmente, pero pudo recuperarse. En cuanto a las celebraciones, las fiestas de San Andrés, el 30 de noviembre, tienen raíces populares. En Azuchal, ese día marcaba el inicio de la temporada de la matanza del cerdo. Era habitual encender hogueras alrededor de la ermita y celebrarlo colectivamente. Hoy esta tradición ha perdido fuerza, aunque sigue presente en la memoria colectiva. Actualmente la hermandad de San Andrés sigue organizando arcos y actos en la ermita, entre ellos adoración eucarística en determinadas fechas. La ermita de San Andrés es sin duda un testimonio vivo de la historia arquitectónica, espiritual y comunitaria de Azuchal, desde su posible papel como parroquia primitiva hasta su retablo barroco y las imágenes que guarda, representa siglos XIII. Cuando pasen por Azuchal, visiten el llano de San Andrés y contemplen esta ermita, un edificio que con sus muros de ladrillo y su silencio nos habla de las raíces de un pueblo. Ve y verás. Gracias, Guillermo. Ahora cambiamos de Azuchal a Mérida, porque desde allí nos habla Rafa Angulo, que él tiene la última palabra. Estoy leyendo un libro que se titula Heridas en el corazón, el poder curativo del perdón, de Francisco Javier Slater Navarro, a quien no tengo el gusto de conocer. Este psiquiatra analiza de modo divulgativo las manifestaciones y el sentido del perdón y las consecuencias que se producen, ojo, en la salud de quien perdona. Equivocarse es humano, pero como el hombre es un ser social, sus errores repercuten en los demás, originando una mayor o menor pena. Hay muchas maneras de reaccionar ante la ofensa ajena. Podemos pagar con la misma moneda, pero también podemos perdonar, aunque nos cueste, aunque no pueda, aunque revientes, aunque te mueras. Amigo, si llevas un tiempo enfadado con todo el mundo, escucha. Una vez un maestro pidió a sus alumnos que acudieran a clase con una bolsa de plástico transparente y una docena de patatas naturales pequeñas. Les propuso que durante una semana, cada vez que alguien les hubiera hecho daño y hubieran sentido rabia, rencor, qué sé yo, por un mal gesto de un compañero, un grito de un jefe, un patinete incívico, una actitud macarra, deberían tomar una de las patatas, escribir en ella con un rotulador nombre y fecha y guardarla en la bolsa de plástico transparente. Al principio la actividad les pareció un poco boba, pero conforme pasaba la semana se dieron cuenta de que llevar la bolsa de patata a todos los sitios empezaba a resultar molesto. Además, con el tiempo, las patatas comenzaron a pudrirse, a ablandarse y a oler francamente mal. Y es que cuando guardamos rencor a alguien y no le perdonamos de verdad, aunque sean pequeñas ofensas, acabamos acarreando un peso que al final resulta incomodísimo. Por eso, el perdón no solo es un regalo para otra persona, sino que también lo es para nosotros mismos. Cuando perdonamos de verdad, perdonando, reparando, olvidando, nos liberamos de la negatividad que implica el rencor y siempre podemos pedir ayuda al buen Dios. Gracias, perdón, ayúdame más. Anda, mi cuate, tira pronto tus patatas. Creo sencillamente quiero disfrutar de la serenidad del creer. Desligar el creer del sentir. Creo, mi Dios, y basta. Te creo en tus misterios sin entenderlos. Te creo en mí y en el pan blanco, en el prójimo y en la creación, sin ver de ningún lado. Creo